Quiero agradecer la posibilidad que me da el festival. Es muy valioso este espacio para poder reflexionar un poco más sobre la película. Excavás en aguas profundas, ¿no? Donde afloran las emociones, afloran los sueños, y también tenés una propuesta de acción y de respuesta frente a un sistema judicial que es bastante cuadrado, burocrático, y que, bueno, y poco acompaña a las víctimas de violencia sexual. Entonces te pregunto, ¿no? ¿Cómo trabajaste las decisiones formales para abordar la mirada de la película y cómo fue este proceso de la ruptura del silencio? Ajá. Bueno, gracias como, bueno, por ver la peli, o sea, por verla y hacer como un trabajo con respecto a ella. Para mí es demasiado emocionante que pasen esas cosas, así que como conectar y dialogar, porque es la idea para mí de todo esto, es como abrir espacios de diálogo, de reflexión y que no se cierren en una obra, simplemente como que se vayan corriendo. Entonces, nada, primero muy contenta de este espacio. Eh, con respecto a eso, claro, como tú dices, fue como sumergirse, sí, como que esa es una bien buena palabra para describir lo que yo siento que fue el proceso. Yo debo admitir que fue súper como instintivo y súper sensorial, o sea, fue algo como que me inundó, como que me tomó todo el proceso de la película. Si bien yo iba decidiendo completamente todo, o sea, fue como tomarse por todas las emociones, por la mente, como entrar en un estado bien catártico de creación. O sea, yo siento realmente que estuve como 3 años de catarsis, eh, mientras al menos hacía la peli y en realidad por eso, bueno, para poder como partir, en realidad las decisiones formales vienen de esa catarsis realmente. No hay mucho que yo controlé a priori, para nada, para nada. Como que todo fue realmente sucediendo y viendo cómo iba avanzando, cómo la vida iba tocando las cosas, cómo las cosas iban tocando la vida, era una retroalimentación constante. Yo realmente sentía que era muy parecido a una performance. Antes de que la película se estrenara, yo me sentía en una performance como no solo en el hecho de hacer la película, sino también de pichar la película, de contarle a los demás lo que estaba haciendo. O sea, en el fondo la intervención era en muchos espacios, no era solamente en lo que yo estaba poniendo en la obra, sino también, por ejemplo, el enfrentarme a gente como jurado y decir, bueno, a mí me violaron y voy a hacer una película. Y al tiro era como, como que tú sentías y en el aire como algo como incómodo, o bueno, ese silencio justo del que tú hablas, estoy como mezclando todo, pero en el fondo ese silencio del que tú hablas y la intervención a ese silencio, yo creo que dan la forma a la película finalmente. Eh, como lo que iba pasando como en el aire mientras yo iba creando la película, porque, bueno, por ejemplo, toda la parte del caso judicial, yo la empecé a hacer cuando ya llevaba unos 8 meses trabajando en la peli y en el fondo, mientras trabajaba, investigaba, me di cuenta que el juicio al violador estaba abierto, que yo nunca lo había cerrado. Entonces ahí digo, bueno, no puedo seguir haciendo la peli sin cerrar este juicio. Entonces era algo como muy que iba a entrar en la película, yo sabía, y eso de hecho me alentó mucho más a ir moviendo, como iba moviendo el juicio, iba recibiendo los resultados, las respuestas, y eso me iba haciendo editar, me iba haciendo grabar, me iba haciendo... entonces sí, era como todo una reacción, pero una reacción claramente, bueno, fueron 2 años y medio de montaje, que yo creo que la película es una película casi 99% de montaje, como en el sentido de que yo hay una sola escena que grabé para la película, pero todo lo demás es Ah, archivo personal que yo había grabado ¿y siempre. cuál sería esa escena que grabaste? La final, Ah, claro. el volver al lugar, claro. Esa es la única escena como en que yo estaba haciendo la película y dije, quiero grabar. Eh, No, todo lo demás no. aparte es como que el inicio y el final también es en el mismo lugar, es como de donde comienza toda
el proceso también Sí, termina ahí. Entonces, como el inicio y el cierre de una gran, enorme etapa en la cual, sí. eh, sí, Sí, entonces como que, claro, las decisiones formales como que iban entrando así y tuvieron que ver un montón con un montaje, con una... con, como no es una historia como lineal que va sucediendo realmente, tenía mucho que ver con dramaturgia en el sentido de jerarquizar elementos. Como que ahí yo iba entendiendo como jerarquías de cosas para mí y bueno, y en un gran momento me di cuenta que era una película emocional, existencial, como que iba entendiendo cuál era la naturaleza de lo que yo estaba expresando y palabras como existencialismo o emocional o un viaje emocional fueron como haciendo mucho sentido para mí y empecé a mirar el material y yo creo que esa es realmente la mayor, como lo que le da, toma decisiones formales, es el material que me va guiando y que yo voy teniendo un diálogo con él y que me va abriendo todas las respuestas y yo más bien como que lo sigo. Eso fue un montón así. Sí. tal cual. Yo veo también que en el inicio de la película utilizás mucho el texto resaltado, ¿no? Que hasta muchas veces excede los límites de la imagen. Vemos justamente el formato en medio de la pantalla y las letras exceden esos límites y en la cual esas palabras de alguna forma para representar lo que no se puede decir en imágenes, ¿no? Pero después ya en la película mucho más adelante sí comienza tu voz, ¿no? Mm, Eh, eso claro. claramente también es un reflejo de, cómo fue todo este trabajo del que contás, ¿no? Sí, De sumergirse, ahondar, ¿no? Bueno, y el texto forma parte de eso también. Ya que sí, está, sí. sí. No, no, ya que está, te pregunto, como venías hablando del material, eh, bueno, ¿cómo fue el reencuentro con ese material de archivo que me imagino que debe ser un montón? Y también me imagino que habrás dejado muchas cosas por fuera que capaz que inicialmente estaban en la película y después probablemente las hayas sacado porque viste cómo es el montaje y el proceso de remontaje. Bueno, quisiera preguntarte un poco sobre eso, con el material. Sí, claro, bueno, eso fue como un encuentro súper, no sé, bueno, bien hermoso yo tenía siempre desde los 14 años que me regalaron mi primera cámara, una colección de imágenes que las fui guardando siempre como, como cintas grabadas, bueno, desde Hi8, mini DV, después VHS también, después celulares, qué sé yo, un montón de formatos, GoPro, hay de todo y siempre como que grababa y guardaba, como, como que tenía una sensación y de cuando estudié cine en Chile, como que esas imágenes estaban mal. Esa era mi idea mientras estudiaba cine, como que eso era lo que yo hacía, pero no para mostrarlo. Que estaba en búsqueda de cómo llegar a una perfección en imagen, bueno, la fotografía que te enseñan como oficialmente, donde hay una exposición correcta, en fin, entonces tenía estas imágenes guardadas y cuando empecé a hablar de la peli, a pensar en la peli, dije, bueno, las voy a mirar como por último para investigar en mi vida, porque no tenía como esperanza de que hubiese alguna imagen como muy relevante, ¿cachai? Y en verdad no me acordaba de nada de lo que había grabado, como que yo hago mucho eso de grabar y se me olvida. Eh, entonces, cuando empecé a ver las imágenes, que eran, claro, 15 años de material, o sea, eran como 390 horas, eh, fue ir capturando una a una y además que ni una cinta estaba marcada, entonces como que las agarraba, las capturaba y era cualquier cosa, siempre era una sorpresa. Así que realmente fueron unos 5 o 4 meses como muy, bueno, muy extraños porque estaba ahí como en miles de tiempos al mismo tiempo, como que eso sentía yo, como que se me acordaba de mis 14, de los 15, de los 20 y de momentos muy fuertes. También de pronto empecé a ver cuáles eran antes de la violación, cuáles después. Empecé a hacer como tratar de hacer un orden temporal de las imágenes porque como no las tenía marcadas, tenía que empezar como a adivinar de cuándo era cuál. Un orden que finalmente dio lo mismo en la película, no importa la cronología de nada, pero en el fondo fue igual hacer como como un recuadro nuevo de mi vida a través de imágenes, que era de otra manera.
Y ahí empecé a darme, o sea, ahí me di cuenta que las imágenes hacían sentir un montón de cosas, que todos esos patrones como enseñados que me habían censurado y limitado tanto no eran importantes, y que en realidad más importante era lo que sucedía con esas imágenes. Y bueno, y empecé a darme cuenta que en realidad había una honestidad y una verdad que para mí era mucho mayor en este tipo de imágenes que en las que estuve tratando de hacer a través del dinero, a través de la industria, a través de los grandes rodajes. Nunca, nunca nada me hizo sentir como estas imágenes que había grabado por deseo, simplemente. Entonces ahí fue como un encuentro entre con el cine y con mi vida muy profundo y muy revelador. Eh, como, como sí, sí, porque empiezas a ver como lo que, desde dónde filmas, como desde el estómago, y sin el medio de producción, que yo siempre, ahora sobre todo, pero en ese tiempo también siempre fui muy crítica a los modos de producción del cine industrial, que plagaban la imagen de capitalismo en el fondo. Como Claro, que sentí que hay que haber una resistencia, sí. y aquí mismo vos también generás tu propia lógica de producción. Una por el encuentro con este material y a su vez, bueno, todo el trabajo que hiciste junto con otras personas, que bueno, ya que está, te pregunto, ¿no? Como que siempre durante la película también te vi acompañada, ¿no? Acompañada con vínculos afectivos, amistosos, pero también en la producción de la película eh, también articulaste, ¿no? Con el equipo técnico, hiciste la música con Camila Moreno. Bueno, ¿cómo fue el trabajo en equipo? Eh, sí, sí, pues eso igual ahí es bien interesante porque imagínate todo esto parte de tan dentro, con un material tan, o sea, que es mío, que es mi mirada, que lo empiezo a ver yo, que todo esto me toca a mí de una manera y de pronto cuando empiezo como a abrir, se empiezan a ver varias cosas más y también a entender esto de lo personal como colectivo, personal político, de yo soy una otra, en fin. Y eso empezó harto con Marta Andreu en España. Marta Andreu como que trabajó durante todo el proceso de la película y fue como la primera que empezó a darme como harto feedback y como... Y luego yo pensé que yo soy montajista, entonces pensé que yo iba a montar la peli. Y después como pasó un mes tratando y era imposible, o sea, era como un desorden en mi mente, nunca, no, como, no solo por el desorden, también como, bueno, como que no podía abarcar todos los espacios, así como personaje, directora, camarógrafa, montajista. Me di cuenta de que no, quizás en otra peli tal vez sí, pero en esta fue como, no, y bueno, claro, ahí empiezo a trabajar con un equipo en Chile, con Macarena Aguiló, Juan Eduardo Murillo, que es el montador, que también ahí está, que es un chico. Entonces, igual eso fue una decisión, en el fondo, ya, ¿con quién voy a hacer un diálogo de estructura, de dramaturgia y todo? Y es un hombre heterosis. Entonces, eh, él lo dice, él mismo, ¿no? No es que yo te digo, en el fondo fue un diálogo también con ese lugar, como que yo me había negado, soy muy separatista en general en mi vida, pero como que igual quise ahí una estrategia como de tener esa otra mirada, porque si no iba a estar demasiado encerrada en mí misma, que me gusta, pero bueno, más bien en general era para discutir, pero estaba necesario. Entonces, y luego finalmente entra María Paz González, una co-guionista, y también empezamos ahí estos trabajos de narrativa. Y justamente con Camila Moreno, que es mi amiga, que es una personaje en la película, muy relevante porque es como la amiga que está ahí desde el principio. Eh, Ella hace música, para mí es una gran compositora y era como siempre, ella para mí sonaba en la película su música. Y de hecho hay muchas imágenes en las que ella canta ahí en vivo, eh, pero luego entonces yo me imaginaba que la música iba hacia afuera y ahí con la Camila hicimos este trabajo que tiene que ver con lo que estaba ya hablando antes de la voz y del silencio, que bueno, es un lugar súper relevante en la peli porque como te cuento de que yo fui creando a medida que me iban pasando cosas a la vez, o sea que era así.
yo me di cuenta de la dificultad de hablar de esto mientras hacía la película. Ahí me di cuenta cómo le incomodaba a los demás, en general los, digo, porque sobre todo a los hombres, pero también lo difícil que era en todo sentido, y también me empecé a dar cuenta con lo legal de que la palabra estaba dominada por lo patriarcal, estaba dominada, o sea, siempre había sido un elemento muy patriarcal desde muchas dimensiones. Por ejemplo, la clásica voz en off del documental en el mundo es como este narrador súper omnisciente que sabe todo, que no duda, que, y aquí entonces yo no podía hacer eso, pero era cómo llevar eso a la forma, y no podía porque realmente no me salía. Yo intenté hacer lo otro, pero no me salía, y eso era muy lindo porque me encanta cómo las cosas se van expulsando nomás, si es que una escucha mientras va creando. Entonces la Camila llegó con esta idea y me dijo, no, hagamos toda la música con tu voz. Entonces toda la música de la película, todas las notas, todo es mi propia voz que la grabamos en un micrófono, así en su casa. Un día grabé todas las notas musicales y eso, y armamos toda la banda sonora con mi voz, que no se nota realmente que es mi voz, pero en el fondo estoy cantando y atravesando todo este diálogo entre silencio, texto escrito, texto judicial, porque también está el texto judicial que es gigante, que es como que se impone. La pregunta también es como a quién le pertenece la palabra, un poco. Eh, y la voz. Y ahí entonces está esta otra voz que narra sin la palabra como una dominadora del sonido también. Y Tal ahí, cual. ¿cachai? Sí. Es muy potente, muy potente el sonido, eso también te quería mencionar, de que genera todo también una progresión dramática dentro de la película, y sí, se nota que hay una voz, que bueno, justamente ahora entiendo que es la tuya, pero sí, es como que también en términos, ¿no? De estas dos miradas tan opuestas que a veces está presente en la película, como esa mirada más estructural, patriarcal, de la justicia, burocrático, cuadrada. Vos tenés una mirada que contrasta muchísimo con esa mirada, en la cual vos creás tus propias lógicas y tus propias formas de mirar las realidades, para decir de alguna forma. Hay algo hay un conversatorio que se llamaba Representaciones de la violencia de género en el cine chileno, en el centro de Alameda. Bueno, yo estuve mirando esa charla hace unos meses atrás. Todo empezó porque, bueno, justo mi compañero de dupla, Pablo Secarelli, había visto tu película en FIC Valdivia, que fue allá a Chile, y nada, me había comentado que le había gustado muchísimo esta película. Yo no había visto tu película, recién la pude ver para esta ocasión. Y entonces yo dije, bueno, voy a mirar este conversatorio, y bueno, y ahí donde te conocí. Te conocí, bueno, a través de la Claro. charla. Pero bueno, en ese conversatorio, María Paz González, que es la co-guionista, expresó que trabajaban fuertemente sobre la mirada, pero también dijo que buscaron trabajar sobre el humor dentro de la película, ¿no? A mí me gustaría saber, o si podrías profundizar más en esta idea, y también cómo fue la situación o la articulación con ella desde el guión. Ajá. Sí, yo creo que eso vino, bueno, ahí creo que la mirada en el fondo va totalmente unida a quién es uno, ¿cachai? O sea, no hay una mirada ni correcta, ni hay una mirada única, sino que ahí tiene mucho que ver con quienes trabajamos en la peli y tal vez quién soy yo, y yo y bueno, y María Paz, y justo fuimos las que estuvimos escribiendo. Estamos siempre tirando chistes y muertas de la risa y qué sé yo. Y era algo que nos damos cuenta, que de pronto por escribir sobre una violación y eso, pones un tono, tal vez te pones más seria para hablar, y eso a mí no me identificaba conmigo misma, básicamente, en la peli. Y que obviamente fue parte de la búsqueda, y ahí nos dábamos cuenta que en realidad es muy... bueno, tiene que ver con la mirada de la víctima, que es algo de qué significa ser víctima, pero también de cómo se abordan los temas, o una violación en sí misma, no sé. Se cree que, claro, la gente de hecho le pasa esto, que le da medio miedo ver la peli porque creen que va a ser un drama, pero así máximo, y como me voy a deprimir para siempre, y salen de la peli y es como, hoy no era así, onda. Y en el fondo, primero yo creo que eso es porque hemos estado acostumbrados a ver
las violaciones, pero también en general los dramas desde este punto de vista bien blanco, hétero, de que el sufrimiento es malo y de que y no sé, como de que el lugar oscuro fuera un lugar prohibido y nefasto donde nadie debería vivir, que también yo lo asocio harto como a la cultura capitalista del éxito, de la alegría, del estar bien, que es falso, o sea, nadie vive en esa realidad, a no ser que tengas todos los privilegios del mundo, además, debe ser más fácil, pero bueno. Entonces, creo que con María Paz nos preguntamos mucho qué significaba hablar de una violación culturalmente, cómo lo habíamos visto siempre representado, y donde sobre todo la figura de la víctima es la de una mujer que queda deprimida para toda su vida, que no puede hacer nada, que ya fue como, bueno, que ya fue tomada por esto y va a quedar ahí para siempre, como esa figura estática. Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en la película como el hablar o las decisiones que yo iba tomando no tenían que ver con esta imagen generalmente patriarcal de lo que es. No sé, en el caso de la manada en España fue demasiado evidente cuando cuestionaban a la chica por estar contenta días después de la violación, como que, entonces no la violaron. Entonces, ¿qué se espera de las mujeres que somos abusadas? Imagínate si esperan que todas realmente estemos deprimidas, que sea un tema terrible, que estemos como, como todas serias, que siempre nuestra vida sea densa para el resto de la vida. Bueno, estaríamos casi todas en este estado y que es real. Estamos así porque en realidad la mayoría nos han abusado de una u otra manera desde que nacemos. Por último, con la idea de que te pueden violar eventualmente. Eso ya es terrible para todas. Entonces, creo que el darnos cuenta que se puede transformar de ese lugar de víctima a tomar acción y a transformarte en una sujeta política, dueña de tu cuerpo, etcétera, en el lenguaje cinematográfico yo creo que tenía que ver mucho con sacar del lugar oscuro impenetrable y hacer la oscuridad un lugar abierto, disponible y fértil. Y para nosotras el humor tenía mucho que ver con lograr eso, o sea, nosotras, y creo que nos pasa a todas las seres humanas, como todos los seres humanos, como que siempre dentro del sufrimiento surgen cosas, surge alegría, felicidad, como que eso es lo que más le da miedo a los opresores, que nos riamos a pesar de todo. Entonces, yo creo que había un espacio de resistencia ahí, pero también de una identificación personal, porque en realidad para mí la alegría es como un campo de batalla constante, no solo la alegría porque sí, sino como, como en el fondo resistirse a este lugar al que nos ha querido llevar el patriarcado. No sé, yo he leído últimamente que la salud mental es un privilegio, pero no en el sentido de poder pagar el psicólogo o el terapeuta, sino en el sentido de que un hombre blanco, hetero, a mi misma edad, tiene muchos menos traumas que los que tengo yo. Imagínate una chica trans o un chico trans, o bueno, y ahí sumando los privilegios o restando en el fondo la salud mental, y que los hombres a los 40 años nunca hayan ido a terapia, por ejemplo, es porque realmente han tenido la suerte de estar bien mentalmente. Y nuestra histeria es válida y nos podemos reír con ella incluso, y no necesitamos como, bueno, quedar en ese lugar como de la depresión absoluta. Es como algo así. No sé si puedo contestar, pero... No, sí, sí, claramente igual se ve que en la película tenés una mirada muy sensible, ¿no? Pero, muy sensible, muy atenta a los detalles también, a generar otra como visión sobre las realidades, eso se puede notar. Y también tenés una conexión muy fuerte con la naturaleza, por lo que puedo ver, ¿no? Veo tanto los 4 elementos como la tierra, el agua, el aire y el fuego están presentes en la película. Y también eso, y también traes, ¿no?, consigo el conocimiento, la sabiduría de los pueblos originarios, como que donde no hay como vos decías, no hay una única verdad, ni tampoco hay una forma posible de conocimiento, sino que hay tantas formas de ver, como tantas formas de sanar, como tantas formas de poder, de poder de redefinirnos y reencontrarnos en este mar que se vuelve cada vez más oscuro por todas estas, como lo que vos decís, por todas estas sanciones, estos prejuicios, estas formas en las cuales nos obligan de ser de determinada forma.
Yo no sé cómo fue o cómo te acercaste o cómo fue tu encuentro con, con los pueblos originarios, Sí, si querés. sí, no, o sea, bueno, como cuento en la peli y fue eh, uno de los elementos como que, bueno, que entra en la película de una manera bien mágica, pero también como, la verdad es que en mi vida personal, o sea, que obviamente la película está junto con eso, yo conocí a María Quiñelén, que es la persona, la mapuche, la Huentuchefe. La Huentuchefe mapuche significa mujer medicina en, en Mapudungun. Y ella es una mujer sanadora que yo conocí, que en realidad fue como meses después de la violación, entonces fue una de las personas como más relevante en cómo me fui adentrando como a mí misma. Entonces, como que eso era lo que yo quería mostrar en la película. Creo que el que sea una mapuche la que haga este portal, que lo abre y que, bueno, empiezan los elementos y una sanación que es mucho menos racional, mucho menos biologicista quizás, y también sí, y también es una cultura y es un conocimiento que no se enseña en la cultura occidental, como que ahí nos damos cuenta de la pobreza de la cultura occidental, donde no aprendemos a enfrentar ni el dolor, y yo estaba como muy suelta en eso, muy a la deriva, y de pronto conozco toda esta cultura milenaria en Chile, que bueno, y que fue ocultada también en Argentina, como tan oprimida y realmente arrebatada, y donde está todo un conocimiento, que es el conocimiento de este lugar de la tierra, al menos lo que yo conozco es como lo originario, como dices tú. Entonces empiezo a aprenderlo y me doy cuenta de la comprensión del mundo diferente, y todo eso a mí me reunió conmigo, me reunió con mi alrededor, me volvió a dar como una esperanza un poco en la existencia y en la humanidad. Y ahí empieza un trabajo súper profundo con las plantas medicinales, con los 4 elementos, también muchos ejercicios chamánicos. Empezamos como todo un trabajo de recuperar hartas cosas, por ejemplo, bueno, de recuperar la relación con el cuerpo, pero desde un lugar no tan hegemónico, en fin, como traspasar eso a la película, y creo que es uno de los desafíos más grandes que tuve, fue cómo entraba a la narración este conocimiento sin explicarlo realmente, porque yo trataba más bien de que se sintiera que en el fondo el acercarse a la naturaleza y el abrirse ahí, eh, claro, es más bien un conocimiento más que una sanación. Yo como que estoy muy crítica al concepto de sanación, al concepto de que algo se va. Es como que, o que se quita, o que llegas a otro lugar y estás bien, como creo que puede haber sido más el poder conectar conmigo y con la naturaleza, lo encontré fundamental. Y ahí en los elementos, creo que en la película están todo el tiempo: el agua en el sueño, el fuego, y cuando aparece el fuego es el primer momento en que yo hablo, y es porque en la cultura mapuche el fuego y la voz están súper conectados. De hecho, como que la voz está representada por el fuego. Aparte, la oración mapuche es con la voz hablada, no como la cultura católica, que uno reza para adentro y en silencio. En la cultura mapuche uno reza, y para que la tierra, el fuego te escuche en el aire, tú tienes que hablarle con la voz. Y para mí eso eran esas cosas. Entonces ahí hay varios elementos que van mostrando el conocimiento, que a mí me básicamente salvó. Y Como justo, tu y bueno, canto ya, también. Como, digo que como, justamente como tu canto, ¿no? sí, Justamente el fuego y la voz, y está todos tus cantos en la película. Como sí, recién lo que decías. sí, totalmente. O sea, claro, claro. Bueno, sí, para mí es así, muy, muy.
sencillo y a la vez tan grande lo que te entrega como el conocer a una cultura que está antes de esta opresión colonizadora, básicamente. De una cultura occidental que nos hace ser así de racionales, y yo creo que finalmente ese conocimiento también es el que le da forma a la película, el que me hace olvidar la linealidad. Bueno, hay varios signos y elementos desde donde pensar lo mapuche en este caso que están en la película como puntos de encuentro más mágicos también. De pronto los sueños, el entrar a ese lugar, claro, como que creo que nos saca de esa racionalidad, que creo que es lo mismo que el humor casi, así como, en el fondo esos lugares que nos quitan de este mundo tan aburrido en que nos pusieron, tan limitados más bien. Tal cual, reencontrarse a Bueno, los sueños, ¿no? algo así. Como Estoy divagando contigo porque sí. sí, también como reencontrarse en los sueños, ¿no? Vos hablás con vos mismas, ese diálogo, ¿no? También está Sí. dentro de esos sueños y ese gran sueño que con Marx, en la cual te dice, ¿no? En la que tenés que hablar y ahí donde vos tomás eh, la palabra y justamente Sí. rompes con ese silencio. Sí, como de último detalle de eso, a mí me parece que al menos yo siempre veo de la cultura mapuche como una cosa de lucha, de guerra, del el llamado conflicto mapuche que se llama en Chile. Como que acá traté de que también miremos y reflexionemos por qué estamos queriendo rescatar esta cultura. Y tiene que ver porque, por ejemplo, tiene la llave a muchas respuestas. No es un capricho simplemente, es porque es una cultura demasiado importante para nosotros como para desecharla y ponerla bajo agua y tierra y empresas como que también creo que para nosotros es importante como en nuestra cultura actual como el tomar el tomar conocimiento y responsabilidad de nuestros ancestros. Tal cual. Sí, bueno, Bueno, te corté la pregunta. no, 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 iba por ese lado. No, bueno, un poco trayendo esto lo que decías, bueno, sobre la cultura mapuche, que no, también es importante, me parece como que lo retratás de una forma eh, como muy genuina y que es muy súper valioso porque, bueno, todos los conocimientos que tienen también se los persigues por eso y hay toda una cuestión que tiene que ver con justamente visibilizar todos esos conocimientos que son arrasados por esta cultura impuesta. Yo no sé si vos querés agregar algo más con respecto o quisieras contarnos algo más o quizás alguna anécdota o algo que quieras incluir. De todo de la peli y eso. Sí, de tu proceso de la peli, de cómo fue también la presentación en los otros festivales, con qué te Ah, encontraste también, ¿no? Con ese público. sí, o sea, mira, sí, la verdad, mostrar la peli ya es otro viaje, así como una cosa es bueno terminarla y todo, que bueno, todo el proceso final de la peli fue en Argentina, de hecho, con Mercedes Gaviria, que es postproductora en Argentina, y, en, y también la voz de color, bueno, la masterización. Entonces terminé muy ahí, así que fue muy importante para mí como este festival para estrenar ahí. Eh, y en realidad después mostrarla ha sido una sorpresa. Yo la verdad, claro, como que en Valdivia, que fue como el primer festival donde estrenamos, yo decía como que recién se está abriendo como este misterio de qué va a pasar con la peli, como había recibido muchas reacciones antes muy variadas, como desde muy negativas a la película, mucha resistencia al tema y como que eso me da rabia porque para mí las películas son todo menos temas, entonces como que lo encontraba súper como superficial la mirada desde dónde, pero
pero luego nada, realmente he estado muy contenta de cómo esta película media rara contra antipatriarcal se va metiendo en estos espacios y por último como también como molestia en estos hombres y a mí eso me da mucho placer. Pero bueno, además de eso también mucho amor y mucha apertura de mucha gente mucha apertura, la gente se me acerca luego, eso ha sido interesante de cómo los foros que hay hombres y mujeres, bueno, a las mujeres les cuesta como hablar ahí en público porque seguramente despiertan como memorias de abusos, memorias de dolores, entonces siempre se van y se me acercan muy después como a contarme y lamentablemente es demasiadas mujeres las que nos ha pasado lo mismo o similar y entonces hay como yo creo una reacción muy emocional y muy visceral que a mí me ha gustado mucho porque sí, como que yo quería sacarnos de esta racionalidad de alguna manera para mirar esto. Y nada, o sea, ¿qué más te puedo decir? Como después llegó la pandemia y ha sido todo online y yo me preguntaba cómo iba a llegar la película por computador. Porque claro, es tan sensorial la película que obviamente las imágenes yo las todas, me imagino la gente que hicimos las películas estábamos pensando en un cine y de pronto como que Claro, en pantalla grande, de una. esto. Pero sabes que me ha gustado harto como darme cuenta de cómo el computador igual llega ahí, como que no necesitábamos los sobreefectos, sonidos, lo extrañamos obviamente, pero igual está ahí y ha sido un diálogo súper cibernético. Nada, la Sí, antes de verdad, las ahora películas, el Festifreak igual menciona cómo deberías ver la película para justamente tener esa experiencia sensorial de pantallas grandes, o de la sí, pantalla grande o de la experiencia del cine, ¿no? Como la luz apagada, ningún sonido que intervenga. Y bueno, sí, obviamente que, bueno, por la situación actual, no poder estar presentes o quizás esta conversación también podría haber sido diferente. Pero bueno, es la situación en la que nos estamos encontrando y que igual sí, es valioso poder ver las películas y que se siga distribuyendo y que se siga viendo, que eso es lo importante, que cada vez más sí. personas puedan ver tu Claro, película. creo que incluso esto hace que pueda llegar a más gente, como que es curioso, o sea, claro, lo de los festivales y eso en general tiene harto de nicho y qué sé yo, en cambio cuando están online igual se abre como a otras personas y bueno, además a mí me pasó que yo partí la peli hace 4 años, cuando no estaba este movimiento feminista tan fuerte, al menos en Chile, que está como en un momento muy entonces, como la película ha tenido muchas compañeras, básicamente como en el diálogo, yo creo que estamos en un momento que, o sea, hay mucha prensa de femicidio y que siempre le siguen sirviendo al show masculino. Entonces, creo que igual en la peli en este momento está como pudiendo entrar para que reflexionemos más, observemos, cuestionemos figuras, etcétera. Y eso me ha gustado cómo se ha dado en general, además de cosas que yo me he dado cuenta después de terminar la película, que es como acerca de cómo el lenguaje es una resistencia. Y bueno, yo no lo intelectualizaba tanto antes, pero ahora sí he podido más darme cuenta de por qué habían cosas que yo no quería hacerlas de la forma tradicional, entre comillas. Y era claro, porque en verdad hay una resistencia desde ahí que es fundamental, creo, de no hablar el lenguaje del opresor. Tal cual. Así que es como esa la búsqueda. Sí. Bueno, genial. Bueno, te quiero agradecer porque te tomaste todo este tiempo y porque la verdad que cada una de las preguntas y los disparadores pudiste explayarte y profundizar un montón. Y bueno, te agradezco un montón y también agradezco de vuelta al festival que me dio esta oportunidad de poder conversar con vos para seguir reflexionando sobre esta película que a mí me gustó mucho y la sentí mucho también. Qué bueno. Gracias.